Muy bien, pues buenas tardes, buenas tardes. Es un gozo ver a estos jóvenes tomando relevo, ayudándome también en la presidencia. Yo voy a sacarme la mascarilla por distanciamiento, pero sé que los que estáis aquí tenéis que llevarla puesta. Es una alegría tremenda en esta tarde ver a Joaquín, verle aquí con nosotros, de verdad que sí, ver a Ferran y su familia y a Leticia, que también les acompaña. Y me gozo mucho en el Señor, a la vez también debemos seguir orando por la iglesia. Hoy lo decíamos esta mañana, es triste, hay tristeza cuando ves que falta muchísima gente que no puede estar aquí o que no está. Algunos viajando, Manuel se ha ido a Lérida esta tarde, así que vamos a estar orando que el Señor le proteja y orando por los pequeñitos también. Xavi y Joel tenían un constipado, gripe, y cuando hablamos de mocos uno se queda en casa, es la nueva normativa, así que orad por ellos también. Y un gozo ver a Manolo. ¿Ha ido bien ahí en Ripollet esta mañana? Buenísimo, gloria a Dios. Sí, sí, sí. Qué bien, gracias Señor. Martes tenemos clase contigo del libro de Hebreos, aquí presencial a las 8, pero menos cuarto, mejor. Y a las 8, 7 y media estamos por aquí para empezar bien a las 8. Así que va a ser muy, muy buena clase y mañana, como decíamos, con Mark Blackwell. Sí, Manolo. Sí, sí, cómo no, claro. Sí. Ah. Wow, wow. Dios responde a la oración, Dios responde. Qué especial para ese niño que oró, ¿verdad? Y que dieras el Evangelio. Gloria al Señor. Vamos a orar por la salvación de este hombre. ¿No sabes cómo se llama? Gabriel. Javier. Vamos a orar por él. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a buscar al Señor en nuestra oración ahora para pedir su bendición sobre el mensaje. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y por la mañana el libro de Romanos. Si no escuchaste el mensaje de esta mañana, está ya en YouTube. Quiero agradecer el trabajo de los técnicos de sonido y imagen. Están haciendo un buen trabajo, de verdad que sí. Y os pido que oremos que el Señor dé fruto del mensaje. Estuve hablando sobre el abuso espiritual, el problema que hay no solo en iglesias, en grupos sectarios, en la familia, cuando la autoridad que Dios ha dado se convierte en un abuso espiritual para aquellos que están bajo esa autoridad. Y ha sido un tema que creo que el Señor ha bendecido. Y la semana que viene continuaremos. Hemos estado hablando de la autoridad en el libro de Romanos, Romanos 13. Semana que viene entraremos en Romanos 14. Hablaremos de esas cosas dudosas para seguir nuestro estudio de Romanos. Pero por las tardes estamos estudiando Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y estamos ahora centrándonos en las cartas a las 7 iglesias. Vimos hace unas semanas atrás esa iglesia Esmirna y vimos cómo a pesar de la amargura Dios estaba obrando. Hoy vamos a hablar de Pérgamo. Pérgamo, una iglesia muy interesante. Pero antes de hacerlo, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Padre, venimos juntos como iglesia ante tu presencia, pidiéndote tu ayuda, Padre. Gracias porque tú respondes la oración de un niño. Tú oyes la oración, Padre, y te damos gracias en esta tarde porque nos gozamos tanto en poder ver de nuevo a hermanos queridos como Joaquín, hoy aquí, el hermano Ferran, que también hacía días que no lo veíamos, a su esposa, Señor, y conocer a Leticia. Eso nos llena de gozo, de profundo gozo. A la vez vemos, Señor, bancas vacías y sitios que antes habían personas que ahora mismo no pueden venir. Algunos ya desde casa nos están siguiendo y te pido, Padre amado, que tú les bendigas en sus hogares, que cuides a los pequeñitos de la iglesia, a Aurel, a Ivette, a cada uno de esos bebés que tú también nos has dado. Y cuides también a hermanos que debido a esta situación tan siquiera han podido venir al local. Como hemos venido diciendo, la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia de Cristo está viva, está abierta, está en las calles, está en los balcones, está en los hogares. Y Señor, tú estás haciendo preciosas cosas. Por eso te pido, Padre, que animes nuestro corazón. Que no veamos aquí pocas personas, sino veamos esa gran multitud que un día estaremos ante tu presencia en los cielos. Usa el mensaje para ser de bendición, de reto y de enseñanza.
Pues Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12. Vamos a volver a ese pasaje para descubrir varias cosas en este precioso pasaje sobre la iglesia literal en el tiempo en que Juan escribió la epístola. Vamos a descubrir el simbolismo histórico, la interpretación profética, y vamos a descubrir también la aplicación para nuestras propias vidas. La carta a las 7 iglesias son cartas a iglesias en una zona geográfica en el Asia Menor bien determinada. Juan está dirigiéndose a cada uno de los líderes de esas iglesias y dándole ánimos o de alguna manera también críticas sobre el tipo de iglesia y las cosas que estaban pasando en esa iglesia. Pero sobre todo lo que más nos llama la atención en esas cartas es cómo Cristo se presenta a cada iglesia y después también el mensaje de victoria para cada iglesia. La iglesia de Pérgamo es una iglesia de conflicto, de dificultad, una iglesia que lleva al desaliento. La palabra Pérgamo es una palabra a veces difícil de traducir. Muchos lo traducen como matrimonio, aunque su significado real es enlace o elevación. La idea básica en esta ciudad de la antigua Asia, Pérgamo, era una ciudad de enlace, de unión. Y ahí empieza el conflicto. Cristo se presenta a esta iglesia como el vencedor en el conflicto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mirad la presentación de Cristo. Se presenta con una espada aguda de 2 filos. Es una imagen clara, evidente de autoridad y también de conflicto. Hace unas semanas atrás bromeaba diciendo que la espada fue inventada en el cielo, porque vemos en el libro de Génesis a un querubín protector que estaba guardando el camino del Edén con una espada encendida. Ahora bien, ¿qué espada es esta? ¿Podemos imaginar al Señor Jesucristo con una espada en su mano? Más bien en esa visión, sí, pero hay algo importante que tenemos que entender y es que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. Por eso el simbolismo espiritual de esa espada es la autoridad del Señor Jesucristo. Y amados hermanos, como hemos dicho desde un principio, el libro de Apocalipsis es una revelación de Cristo. Es lo que quiere decir. No es simplemente el tiempo del fin y los desastres que van a acontecer, sino que Cristo se nos presenta en todo su esplendor y gloria. Se nos presenta ya no en una cruz, sufriendo, muerto, burlado y menospreciado, ya no en un pesebre, un bebé envuelto en pañales. Se nos presenta como Él es ahora a la diestra del Padre, con todo su esplendor, con toda su gloria, con toda su autoridad, su poder, su excelsa majestad. Por eso, cuando se acerca esta carta a la iglesia, tenemos que ver al Señor Jesucristo. Oh, quiera Dios darnos esa visión a cada uno de nosotros. De verdad creo que si los creyentes del mundo entero, ya no hablo de la cristiandad, hablo de los creyentes nacidos de nuevo, tuvieran una visión sublime del Señor a quien servimos, el cristianismo cambiaría. La expectación y la vida de los creyentes cambiaría, porque nuestra visión sería ese Jesucristo precioso, nuestro Redentor, pero también un Dios poderoso, un juez justo, un todopoderoso, un alfa y omega, el que es el principio y el fin, el Dios Redentor, el Elohim del Antiguo Testamento. Él es el que sostiene el mundo en sus manos y el universo obedece a esa espada que sale de su boca, la palabra de Dios. Miremos al Señor Jesucristo. Y se acerca a esta iglesia con esta expectativa diciendo, yo conozco tus obras. Versículo 13. Me ha llamado la atención leer estas palabras y compararlas con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, en el versículo 9, dice, yo conozco tus obras. ¿Lo veis? Dios conoce nuestras obras. Y eso ya es una aplicación para nosotros mismos. Dios sabía lo que esta iglesia estaba haciendo.
De hecho, no hay nada que hagamos que quede en el olvido para Dios. Dios conoce nuestras obras y sabemos que estas no son obras para salvación, porque esta iglesia ya era salva. Los redimidos del Señor ya son salvos. Pero hermanos, hay obras que hacemos que, aún como creyentes, tienen dos características. Unas son obras de oro, plata, piedras preciosas. Otras son obras hechas de heno, hojarasca, que el fuego consume. La iglesia anterior, Esmirna, perseguida, sufriente, tribulación, pobreza. Dios le dice, hey, estás sufriendo, pero tus obras son importantes, son ricas, porque estás haciéndolas para la gloria de Dios. Pero aquí en esta iglesia, Pérgamo, Dios conoce sus obras, pero fijaros lo que dice a continuación. Yo conozco tus obras y dónde moras. Y ahí viene el problema. Sus obras estaban haciéndose en un lugar indigno. Mira lo que dice el versículo. ¿Dónde está el trono de Satanás? Esas son palabras muy fuertes. Y según me dicen los historiadores en la arqueología, ese trono de Satanás situado en Pérgamo era un lugar esotérico, poderoso en el ocultismo. Era una iglesia situada en un lugar de conflicto espiritual. Dice más, además, hay un pero. A pesar del lugar de conflicto, a pesar del lugar donde estás viviendo, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué palabras a esa iglesia de ánimo? Diciendo, ahí donde estás, en ese lugar perverso, en esa ciudad maligna, en esa ciudad donde aún mi siervo, Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto, tú no has negado mi fe, continúas guardando mi nombre. Qué palabras de tanto ánimo, ¿verdad? Para una iglesia que está sufriendo. La iglesia perseguida desde el principio de los tiempos. Satanás odia a la iglesia. Si él pudiera aniquilarnos hoy mismo, lo haría. No hay cosa que Satanás odie más y tema más que una iglesia que está en fuego por Dios. Una iglesia que ama a Cristo. Una iglesia que realmente está entregada a dar testimonio de la fe. Una iglesia ferviente. Una iglesia con devoción, con amor al Señor. Y no es una iglesia multitudinaria muchas veces. De hecho, muchas veces Cristo no está donde está la multitud, sino una manada pequeña. Un rebaño pequeño como aquí, un testigo fiel, Antipas, mi testigo. Pero hay algo más que Cristo le dice a esta iglesia, que en esta carta nos revela. Hay cosas que tiene contra esa iglesia. Nos lo descubrimos en el versículo 14, donde dice, tengo unas pocas cosas contra ti, no son muchas, pero son importantes. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Wow! ¿Quién es este Balaam? Vamos a tener que irnos al Antiguo Testamento y leer un pequeño pasaje en el libro de Números 24. Leeremos del 1 hasta el 9. Números 24, 1 al 9. Vamos a leerlo en el Antiguo Testamento para descubrir qué personaje es este. Libro de Números. Vamos al capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y leeremos también el versículo 14. Para entrar un poco en la historia. Capítulo 24 dice que cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó una parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos.
Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilan aguas, y sus descendencias serán muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvarán para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Amén, hermano Balaam. Qué buen mensaje. Creo que he leído las palabras de Balaam cuando vio Balaam. Entonces, ¿qué hay de malo en ello? He aquí el conflicto de este pasaje. Balaam fue escogido por Balac para que profetizase maldiciendo a Israel. Pero cuando estaba en esa actitud y en ese momento de maldecir a Israel, el Espíritu Santo tomó control. Y es algo que es paradójico en el pasaje que estoy leyendo. Cuando Dios mismo cambia el corazón y las palabras de un profeta de error para incluso hacerle predicar la verdad. Porque lo que hemos leído, este mensaje, es verdad. El error no estaba en las palabras que estaba diciendo, sino era mucho más profundo. Estaba en el corazón, estaba en la intención, estaba en el propósito que tenía Balaam de maldecir a Israel. Y como no lo pudo hacer, prosiguió en su mala enseñanza, esta vez llevando a Israel hacia el pecado espiritual. Y vamos a leerlo en el versículo 14. Voy a continuar leyendo. El versículo 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado. He aquí, los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi árbitro? Mas lo que hablé Jehová, esto diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. El versículo 15 tomó su parábola y dijo, y ahí tenéis, por causa del tiempo, no voy a leerlo todo, pero ahí tenéis las palabras de la profecía de Balaam hacia Balac. El versículo 25 dice: entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Y ahí termina la historia. Pero el capítulo 25, el gran titular es: Israel adora a Baal Peor. Y la historia de la tradición nos dice que cuando Balaam regresó a su lugar, enseñó al pueblo a adorar a Baal Peor. Y enseñó al pueblo a fornicar, cometer actos sexuales en la adoración pagana hacia estos dioses. Y por eso al llegar aquí al libro de Apocalipsis, nos recuerda el problema de Balaam y el pecado de Balaam. Y cómo a través de la verdad, una afirmación positiva, llevó al pueblo de Dios al error y al paganismo. ¿Y qué mensaje para nosotros hoy en el siglo XXI? Porque muchos son los mensajeros y profetas de error que se visten de ovejas humildes, que parece que hablan bien y dan un buen mensaje, pero que en el corazón y en lo profundo de sus almas están llevando al pueblo de Dios hacia el error. Eso es lo que hizo Balaam. Por eso aquí tenemos en este versículo como el Señor mismo, Jesucristo, muestra el error a la iglesia de Pérgamo. Estaban siguiendo los caminos de Balaam. Decían cosas ciertas, hacían cosas que eran paganas. Decían cosas que eran verdad, abrazaban el pecado y la sensualidad, el pecado de Balaam.
Hermanos, eso es un registro para nosotros que debe sacudirnos en lo más íntimo de nuestra alma, porque podemos caer en ese mismo peligro. Ahora, veremos más de Balaam cuando hagamos esa interpretación profética. Dejadme continuar en el texto para entender mejor el texto. Versículo 15 nos habla de otro grupo. Versículo 15, el Señor recrimina a esta iglesia diciendo: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? No estamos seguros. Aquí habla de la doctrina de los nicolaitas, pero si vais un momento hacia atrás, en el capítulo 2 y versículo 6, descubriréis que son mencionados por primera vez. 2:6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En el capítulo 2:6, el mensaje a Éfeso, estamos viendo las obras, los actos de este grupo. Pero aquí en el 2:15 esas obras se han convertido ya en forma de doctrina. La palabra nicolaitas se puede traducir desde su etimología griega como alguien que rige sobre la gente, alguien que obliga a la gente. Es ahora una doctrina, una enseñanza, un postulado que muestra cómo puedes controlar a la gente, lo que esta mañana hablábamos en la predicación de la mañana. Y este grupo de nicolaitas, algunos hablan que su líder se llamaba Nicolás, por eso este nombre, no sabemos, pero la característica es que estaba infiltrada en la iglesia, estaban ahí dentro y estaban dando problemas. ¿Te gustaría formar parte de esta iglesia? Wow. Hay algo que el Señor le dice en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Metanoia, cambia de mente, cambia de dirección. Deja lo que estás haciendo para hacer algo renovado que agrada a Dios. Pues si no, condición, si no te arrepientes, vendré a ti pronto. Y esa palabra se repite vez tras vez cuando el Señor dice: aquí yo vengo pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué palabras realmente tan preciosas, aún en el conflicto. Porque no dice pelearé contra ti con la espada de mi boca, sino pelearé contra ellos. Recordad que estas iglesias, las 7 iglesias que son mencionadas aquí en Apocalipsis, iglesias locales de su tiempo en Asia Menor, eran iglesias. Parece algo lógico, pero ¿qué estoy diciendo? Eran creyentes. Eran gente con problemas espirituales y luchas espirituales y pecados en sus vidas. Pero era un grupo redimido por el Señor y por eso le llama iglesia. Y en cada una de esas iglesias se nos recuerda que las estrellas, interpretémoslo como aquellos que dirigen la iglesia o como los hermanos, los que aquí habla como el ángel de la iglesia, son estrellas en las manos de Cristo. Y digo esto para que no menospreciemos en absoluto a ninguna de estas iglesias, aún en sus características más negativas. Porque la espada que aquí menciona de nuevo, en medio del conflicto es lanzada contra ellos, con la espada de mi boca, contra los que siguen las doctrinas de los nicolaitas y las que siguen la profecía y enseñanza de Balaam. Es una advertencia, es un aviso. El Señor viene pronto. Pero el versículo 17, como en cada una de esas cartas a las 7 iglesias, nos habla del vencedor, el que venciere. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Qué promesa tan maravillosa da esta iglesia! Y qué interesante es porque, como hemos venido diciendo, cada uno de los vencedores tiene que ver con Génesis. Cuando hemos visto en los capítulos anteriores, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida,
Y aquí vemos, ahora que está hablando del maná, ¿os dais cuenta? La historia de Génesis. Una promesa renovada en los propósitos que Dios tuvo para sostener a su pueblo. Y al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Ya hay mucha discusión sobre qué es esta piedrecita blanca. Las costumbres antiguas nos revelan cosas interesantes. Muchos de nosotros llevamos un anillo de boda, que es algo ya que viene desde tiempos antiguos, desde tiempo de Roma, el tipo de anillo de oro, símbolo de la eternidad, sin principio ni fin, circular, en el dedo que va directamente al corazón, es como ellos lo hacían. Interesante. Pero en esta cultura, en esta iglesia antigua, lo que se usaba era una piedrecita con un nombre. Algunos enamorados, he visto que tenéis una piedrecita. Tenéis corazones, ¿verdad? Que cuelgan y el chico tiene mitad de corazón y la chica tiene mitad de corazón. Y eso es muy, muy bonito. Algunos regaláis piedras. Antes bromeaba con mi hija porque su novio le ha regalado una piedra que es una piedra, brilla, pero es una piedra. ¿Verdad que sí? Es algo que es bonito. Un diamante o algo así. Bueno, aquí tenemos algo que era bonito. Una piedra. Una piedra entregada por alguien que te amaba y se preocupaba por ti y que estaba ahí su nombre escrito y tu nombre escrito. Y por eso aquí dice, hay un nombre. Cantamos un himno en nuestra iglesia llamado Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Creo que está inspirado en estas palabras o en las palabras de no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que pueda deciros sería conjeturas. No sabemos a qué se refiere, pero sabemos que es algo bueno, sin duda alguna, para los que vencieren. Y como hemos venido diciendo, el vencedor somos los creyentes. Ahora, echemos un vistazo a la enseñanza profética, porque yo sé que no todos a lo largo de la historia han enseñado lo que ahora os voy a enseñar, y es que estas cartas simbolizan, y podemos interpretarlas, como 7 épocas de la historia del cristianismo o de la cristiandad. En ese aspecto, Mateo capítulo 13, en las parábolas, en las 7 parábolas, es también un paralelismo a estos pasajes. El dispensacionalismo, nuestra postura es así, que distingue claramente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y que cree en un retorno pronto evidente del Señor Jesucristo, cuando la época de la iglesia haya cesado. Interpretamos estas cartas como también señales proféticas de la historia del cristianismo. Pérgamo, pues, la situamos en una época muy definida. El año del 313 hasta el 380 de la época cristiana. ¿Por qué el 313? ¿Qué es lo que cambia allí? Hay un evento que es clave en el cambio histórico y fuertísimo que va a desenvolver el mundo entero de aquel tiempo. Me refiero, y ya conocéis su nombre, a Constantino. Constantino está luchando fuertemente contra aquellos que van a tomar el lugar después de la muerte de Diocleciano y después también de la muerte de Galerio. Hay alguien que quiere tomar el poder, el control, Maxencio. Maxencio y Constantino luchan en batalla. Pero Constantino tiene una visión extraordinaria. En medio de una noche ve una cruz y un dicho en latín, lo voy a decir en castellano, que dice, con esta cruz vencerás. Así que él pinta esa cruz en todos sus soldados, va a la batalla y vence contra Maxenio. Su respuesta es hacer que el cristianismo que bajo Diocleciano había sido tan perseguido sea aceptado por todos, y él dice haberse convertido al cristianismo. Bien, ese es el 313. Es una fecha importante donde parece que el emperador de Roma ha aceptado el cristianismo. Y digo parece. Pero el resultado va a ser justamente las características de lo que hemos estado hablando aquí. Vamos a hablar cómo la iglesia tiene una unión, un enlace, un matrimonio con el Estado, con el mundo y con la falsa religión. A partir de ese momento,
Hasta entonces la iglesia había sido perseguida, aniquilada, maltratada, menospreciada. Pero ahora el emperador se ha convertido al cristianismo, o al menos eso dice. Los templos dedicados a Zeus van a ser entregados ahora a la iglesia para convertirle en iglesias. Estuvimos en Tarragona hace un poquito de tiempo, Manolo y Shumak y nosotros, y vimos ahí en Tarragona, en la catedral, cómo eso era el templo de Zeus y ahora la catedral católica. Los líderes de la religión están felices. ¿Para qué esperar el reino y retorno de Cristo si ahora ya esto es gloria? El emperador se ha convertido. Y empiezan a recibir dinero del Estado, empiezan a recibir dones del gobierno, empiezan a ser aceptados y aplaudidos cuanto antes eran perseguidos. Y César se convierte en la cabeza de la iglesia. Y cuando digo César no me refiero a Julio César, sino a Constantino, que tomaba el lugar de César como mandatario. Y en ese aspecto, cuando leemos el versículo 13, dice dónde está el trono de Satanás. Nos recuerda que en esa ciudad estaba ni más ni menos que el trono de Constantino. Ahí estaba su poder, su gloria, su autoridad sobre todo el imperio. Y cuando la iglesia anda de manitas con el gobierno, el diablo anda cerca. Y es lo que pasó. Se convirtió Constantino, aunque puedo decir que solamente Dios sabe quién es salvo, por los frutos los conoceréis. Y los frutos de Constantino fueron los peores que jamás podéis llegar a imaginar, y algunas de sus hazañas son indignas de mencionar en público. Constantino no se convirtió hasta el mismo momento de su muerte, no se bautizó hasta el mismo momento de su muerte. Unos cuantos años antes de ese bautismo que hizo por miedo, porque no estaba seguro a dónde iría a parar en la eternidad, él mató a su esposa. Su esposa tenía relaciones con su hijo. Y a su esposa le gustaba tomar baños de vapor. Sabes que los romanos ya tenían estas características. Así que en uno de esos días donde su esposa entró en el lugar para tomar el baño de vapor, ordenó Constantino a sus soldados que cerraran la puerta para no poderse abrir y pusieran a hervir a su mujer. Y así murió su mujer. ¿Es eso el fruto de un cristiano? Bueno, Constantino estuvo lleno de estos frutos. Por lo tanto, la maldad de este hombre nos hace preguntarnos si realmente fue salvo. Pero en ese momento la iglesia abrazó al Estado. En ese momento también, en el 313, os sonará sin duda alguna el famoso concilio así llamado de Nicea. La lucha, la pugna, está porque Arrio dice que Cristo no es Dios. Está escuchando las enseñanzas de los gnósticos y rechaza que Cristo realmente sea Dios, más bien es una emanación divina. Él utiliza una palabra en griego que viene a decir que Cristo no es de la misma sustancia que el Padre, heterousía. El punto está siendo de tanto conflicto que el mismo Constantino está encantado de escuchar estas cosas, porque al fin y al cabo el Olimpo de Roma está llena de semidioses. Bien, vemos que otro hombre venido de Cesarea, que era el obispo directo de Constantino, intenta buscar una solución al conflicto y él usa la palabra homoiousia, diciendo, Cristo no es bien Dios, pero se le asemeja. Y algunos están tomando esta postura en ese momento. El conflicto es tan grande que Constantino, el emperador, decide reunir a toda la iglesia de todas las partes e invita a todos a que vengan a Nicea para tener este concilio, esta discusión. Y Arrio está ganando en su conflicto. Parece que incluso el mismo emperador le está apoyando. Cuando de repente, un hombre que es ni más ni menos que un ermitaño venido de Alejandría, de África, que tiene su espalda con grandes heridas porque
había sido enviado a los leones, había sobrevivido, pero las garras de los leones habían destrozado su espalda, con un aspecto realmente humilde, viste, con ropa de leopardo y como el antiguo Juan el Bautista, su aspecto no es muy agradable, pero delante de esas discusiones se pone de pie y empieza a defender con todo su poder diciendo: estas señales que tengo en mi espalda fueron por causa de Jesucristo, por mi vida y testimonio, y yo creo que Él es Dios. No es heterousía, no es homousía, es homousía, de la misma sustancia que el Padre. Ese hombre, su nombre es Atanasio. Y la postura de Atanasio fue abrazada por los creyentes de esa época, y de verdad Dios lo usó de tal manera, de tal forma, que la boca de Arrio fue cerrada. La muerte de Arrio fue realmente horrible. Después de una de esas discusiones fue a las letrinas y ahí murió en sus propias heces. Es un dato histórico que nos muestra realmente la pugna hasta qué punto llegó. Pero Atanasio fue el gran defensor de la verdad bíblica que hoy creemos. ¿Por qué hablo de Atanasio? Aquí hay un hombre que, el versículo 13, se llama Antipas. No sabemos quién era este hombre, Antipas, no sabemos. Pero muchos creen que era un símbolo de Atanasio. ¿Por qué? La palabra Antipas, ante y pas, quiere decir en contra de todos. Bonito nombre, ¿te gustaría así llamarlo? Atanasio, después de unos años de estar más tranquilo, fue confrontado por el siguiente que tomó el lugar de Constantino. Su nombre se llamaba Teodosio. Teodosio intentaba de nuevo abrazar las herejías de Arrio. Y Teodosio estaba forzando a Atanasio que aceptara en su iglesia y en la cena del Señor a los arrianos. Atanasio se negó a ello. Y Teodosio le dijo estas palabras: ¿no comprendes que todo el mundo está contra ti? Atanasio respondió: entonces yo estoy contra todo el mundo. Qué valentía la de este león de Dios. Estaba dispuesto a ser como un Antipas, en contra de todo el mundo. Si haciendo eso defendía la palabra de Dios y se mantenía firme en su terreno. Y qué ejemplo para nosotros hoy de suma complejidad, dificultad y confusión en el campo evangélico, donde más que nunca ya no sabemos qué creer. Hay tantas voces hoy en YouTube mismo que nos confunden en cuanto a verdades que creímos que eran verdades absolutas de la palabra de Dios. Y esas verdades hoy están puestas en duda, están siendo atacadas, están siendo cribadas. Iglesias que antes eran firmes en cuanto a su posición doctrinal ahora son movidas por cualquier viento de doctrina. Y de esta manera, desde el legalismo hacia el libertinaje, desde una salvación determinista por un Dios arbitrario a simplemente todo el mundo va al cielo, desde un rechazo de Israel como el pueblo escogido a una obligatoriedad de volver a cumplir la ley antiguo testamentaria. Voces que nos llevan a esa unión que terminó siendo esto, una unión en contra, o perdonadme, a favor de la falsa religión. Porque en ese año la falsa religión empezaría, y de esta manera es el inicio de la Iglesia católica, apostólica y romana, donde la verdad se mezcló con el error, donde a lo bueno se le llamó malo y a lo malo bueno, donde el paganismo fue abrazado por el cristianismo, cambiaron fechas y fiestas, festividades, y antes era celebración para Zeus y ahora fue celebración para Dios. Y la confusión penetró tanto en las iglesias que al final el cristianismo verdadero se convirtió simplemente en un grupo de disidentes que estarían siendo aún perseguidos por aquellos que se decían ser creyentes, ser cristianos. Y hablaremos de esto en las próximas iglesias. Pero hermanos, esa enseñanza
esa obra de los Nicolaitas continúa en nuestros días, donde el deseo de controlar a la gente, la palabra exacta, regidores sobre la gente, de regir a la gente, no con la palabra de Dios, sino con la palabra de hombre, ha esclavizado a tantos. Y hermanos, quiero deciros, y lo digo porque es necesario que se oiga en este tiempo, que la Iglesia Católica y Apostólica Romana sigue siendo la misma, no ha cambiado. Y muchos creen que estos nicolaitas se referían justamente al nacimiento de esa iglesia comprometida con el Estado, esa iglesia comprometida con el paganismo, esa iglesia que abrazó las enseñanzas de Balaam, que decía muchas cosas verdaderas, pero lo mezclaba con el error. Y no es por entrar en polémica, pero si no tronamos la verdad desde los púlpitos y silencian nuestra voz en la defensa de aquellos hermanos que murieron en la mazmorra de la Inquisición, de aquellos hermanos que lucharon en contra de los abusos del tiempo de Lutero y Calvino, si callamos lo que ellos lucharon, habremos perdido nuestra herencia espiritual. Por eso tenemos que decir que esta enseñanza de los nicolaitas, que esta enseñanza de Balaam continúa en nuestros días y tiene que ser rechazada. Pero hay una última unión, no solo los nicolaitas, y hemos hablado de sus obras y sus doctrinas, pero también de la mundanalidad de Balaam, que enseñaba a fornicar. No podemos caer, hermanos, en pensar que nuestra salvación es por obras, porque es por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar mejor aceptación con Cristo o con Dios. La medida del amor de Dios hacia ti y hacia mí es Cristo. No hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más. No hay nada que podamos hacer para que Él nos ame menos. Tenemos que tener esto bien claro. Pero hermanos, cuánto le amamos a Él va a determinar cómo vivimos. Y en ese aspecto, los últimos versículos, el que tiene oído, oiga. Porque si tú y yo somos vencedores, tenemos que entender que necesitamos el maná que cayó del cielo, que es Cristo. Y tenemos que entender que esa piedra preciosa nos recuerda también que es Cristo. La piedra que los constructores desecharon fue puesta o vino a ser cabecera del ángulo. Pedro era una piedrecita. Cristo es nuestra roca. Y así como creyentes en el siglo XXI, estamos en la misma situación que se encontraba esta iglesia cuando Juan escribió la carta. Y tenemos que responder como Dios quiere que respondamos, amándole, sirviéndole y esperándole, porque Él viene pronto. La carta a la iglesia de Esmirna, la carta a la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Pérgamo, tiene mucho que enseñarnos a nosotros mismos. Y deseo que el Espíritu Santo nos dirija a una verdad que sacuda nuestras vidas para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por lo que hemos estado viendo aquí en este día de hoy. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y nada, Señor, puede arrebatarla de tus manos. Tú tienes una espada aguda en tu mano. A tu voz tiembla la tierra, Señor, y a tu voz queremos temblar también nosotros. Toma estos pensamientos, eleva nuestros corazones en el tiempo en que estamos viviendo, para recordar que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Te lo pedimos en su santo y bendito nombre. Amén. Gracias, hermanos, y voy a pedir a Ezequiel si nos puedes ayudar con un himno final para terminar la reunión. Y recordad que la ofrenda no la pasamos, pero tenemos ahí una cajita. Si queréis dejar la ofrenda está bien. Si los que estáis en YouTube queréis usar el sistema que hay ahí, también está bien. Y si me pongo esta mascarita, también está bien, ¿no?